Tras la muerte de Augusto, Roma creyó haber alcanzado su edad dorada. Pero detrás de la apariencia de estabilidad, el poder susurraba secretos entre las sombras. El trono pasó a manos de Tiberio, el general frío y reservado, el hombre que nunca deseó el peso de gobernar. Dirigía con orden, pero también con desconfianza. El Senado lo temía, el pueblo apenas lo conocía. Cansado de la política y del juego del poder, Tiberio se retiró a la isla de Capri, rodeado de guardias, espías y soledad. Ahí, el poder se transformó en veneno. Cada mirada parecía una amenaza, cada palabra una traición. Roma respiraba miedo, y cuando Tiberio murió, la ciudad exhaló alivio. Pero lo que vendría después haría que el miedo pareciera misericordia. El joven Calígula subió al trono entre vítores y esperanza. Carismático, apuesto, adorado como un dios, durante los primeros meses gobernó con generosidad y espectáculo. Pero pronto la razón lo abandonó. El hombre que prometía gloria se convirtió en un tirano delirante. Ordenó ejecuciones, humilló senadores y transformó el palacio en un teatro de locura. Nombró cónsul a su caballo, mandó erigir estatuas de sí mismo en los templos y llegó a declarar la guerra al mar, ordenando a los soldados recoger conchas como trofeos. Roma observaba entre la risa y el horror. Los dioses parecían burlarse de su pueblo. La locura había encontrado un trono. Y cuando el miedo ya no bastó, los hombres lo mataron. Calígula fue asesinado en su propio palacio. Una vez más, el imperio quedaba sin rumbo. De aquel caos surgió Claudio, tío de Calígula, tímido, tartamudo, erudito, ridiculizado por la corte. Pero tras su apariencia débil se escondía un administrador brillante. Claudio restauró el orden, fortaleció las legiones, amplió las fronteras y devolvió a Roma su estabilidad. Pero dentro del palacio, la serpiente de la ambición se movía, y el veneno tenía nombre. Agripina, bella, astuta, despiadada. Manipuló a Claudio, lo convenció de adoptar a su hijo Nerón, y, según cuentan, fue quien envenenó al emperador. Así, el muchacho ascendió al trono más poderoso del mundo. Nerón creció rodeado de lujos y adulación. Se veía a sí mismo como artista, poeta, músico, un creador en cuerpo de emperador. Al principio Roma creyó en él. Con el sabio Séneca como consejero, gobernó con prudencia, pero la vanidad es una llama que consume lentamente, y el brillo del arte pronto se volvió reflejo de la locura. Nerón comenzó a eliminar rivales imaginarios, traidores inventados. Mandó a matar amigos, amantes e incluso a su propia madre. Agripina murió por orden del hijo que ella misma había elevado al trono. Así, Roma comprendió que la sangre de los Césares estaba maldita. En una sofocante noche de verano, lo imposible ocurrió. Roma ardió. Las llamas se extendieron por los techos y las plazas, devorando templos y casas. Miles murieron. Y mientras el fuego devoraba la ciudad, Nerón observaba desde lejos. Algunos aseguran que tocaba la lira y cantaba sobre la destrucción. Si era mito o verdad, ya no importaba. El pueblo necesitaba un enemigo, y Nerón lo encontró: los cristianos. Así comenzó una de las persecuciones más crueles de la historia. Hombres y mujeres fueron crucificados, quemados vivos, arrojados a las fieras. Pero la fe resistió. Cuanto más intentaba Nerón apagarla, más se extendía. Mientras reconstruía la ciudad a su imagen, levantó el Domus Áureo, su palacio dorado, y una estatua colosal en su honor. El emperador vivía como un dios, pero el imperio se derrumbaba desde adentro. Las legiones se rebelaban, el Senado conspiraba, el pueblo lo odiaba, y cuando fue declarado enemigo de Roma, Nerón huyó. Abandonado por todos, se ocultó en una villa humilde. Sin poder, sin aliados, sin imperio. Ahí el hombre que se creía divino enfrentó el vacío. Antes de morir murmuró: «¡Qué gran artista muere conmigo!». Con su muerte, la sangre de los Césares se extinguió. Pero Roma siguió en pie. El imperio cayó en el caos. 4 hombres se disputaron el trono en un solo año: Galba, Otón, Vitelio, nombres borrados por el polvo del tiempo. Hasta que surgió un nuevo líder, Vespasiano,
un soldado disciplinado, forjado en las legiones, no en los palacios. Trajo estabilidad, reconstruyó la economía y devolvió la confianza al pueblo. Bajo su mando se levantó el monumento que definiría a Roma para siempre, el Coliseo. Allí, el imperio celebraba su gloria y su sed de sangre. Tras su muerte, el trono pasó a su hijo Tito, un hombre justo, noble, amado por su pueblo, pero ni siquiera los buenos escapan al destino. Durante su breve reinado, Roma sufrió 3 tragedias terribles: la erupción del Vesubio, la peste y un nuevo incendio. Aún así, Tito permaneció al lado de su gente hasta el final. Dicen que sus últimas palabras fueron un ruego de perdón a los dioses. Murió joven, y con él murió la esperanza de una era justa. Su hermano Domiciano heredó el poder, frío, paranoico, cruel. Veía conspiraciones en cada sombra. Gobernó mediante el miedo y la sospecha. Y sin embargo Roma prosperaba. El oro fluía, las fronteras se expandían, los templos crecían, el imperio parecía invencible, pero desde dentro comenzaba a corromperse. Domiciano se creía un nuevo Augusto, pero terminó como todos los tiranos, traicionado por sus propios hombres. Con su muerte, el imperio respiró una vez más. La dinastía Flavia había llegado a su fin. Roma había sobrevivido a genios y monstruos, a dioses y locos, y aún creía ser eterna, pero el tiempo es el enemigo que ningún imperio puede vencer. Bajo el sol dorado que bañaba el mármol, el eco de los dioses aún resonaba entre las columnas. La ciudad eterna seguía viva, majestuosa, orgullosa e implacable. Pero en las sombras, algo nuevo crecía. Una semilla de fe, una idea prohibida, una creencia que desafiaría al mismísimo imperio. En los callejones oscuros, mientras la ciudad dormía, pequeños grupos se reunían en secreto. Hombres y mujeres humildes, con túnicas gastadas, compartían pan y palabras de esperanza. No buscaban gloria, ni oro, solo salvación. Entre sombras y velas, una llama invisible nacía y sería eterna. Y esa llama pronto se convertiría en un fuego imposible de detener, un fuego que no quemaba templos, sino corazones. Mientras Roma llenaba sus arenas de sangre, esos hombres hablaban de perdón, amor y vida eterna. Y sin saberlo, el imperio más poderoso del mundo caminaba hacia su mayor enfrentamiento. No contra un ejército, sino contra una idea. El imperio que se creía eterno descubriría que el verdadero poder no reside en las coronas, sino en las cruces. En el próximo episodio de Ecos de la Historia, la sangre y la cruz. Roma contra el cristianismo.